que el Señor los bendiga, mis hermanos, con el agradecimiento que tenemos siempre con el Señor Jesús, que nos concede estas misericordias de participar en cosas de la fe, de hablar de ellas, de tratar de entenderlas y aprovecharlas para bendición de nuestras vidas. Gracias pues a Dios porque nos concede una vez más reunirnos a través de este medio para hablar sobre este libro del Apocalipsis. Libro del que yo ya he explicado insistentemente que tiene que ver con la segunda venida de Cristo y que adicional a eso tiene que ver con las cosas que han de suceder a causa de la segunda venida de Cristo. Y tenemos en el capítulo 14, que es donde entramos para alegría nuestra, decir, ya dejamos el capítulo 12, el 13 y entramos al 14 con mucha esperanza de que ustedes, como nosotros, disfrutemos esta fe preciosa. Y el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, dice el apóstol Juan, donde escribe en el capítulo 14, y miré, y aquí el Cordero que estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Y ustedes se acuerdan que dejamos muy claro que cuando se habla acerca del Dios eterno, siempre son mayúsculas. Y aquí ustedes tienen precisamente esto, donde dice, tenían escrito el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Desde luego, así de entrada, por tratarse de esto, tenemos que llegar a la conclusión que estamos hablando de un pueblo hebreo, de hijos de Israel, que eran esos 144,000 que estaban allí con el Señor Jesús. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas. Esto desde luego nos dice que estaban en esa reunión en la tierra, porque oyó una voz del cielo. Y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo, como un cántico nuevo. Quizá no sería tan nuevo, pero era como un cántico nuevo por la semejanza que había, sin duda, en algún otro canto. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales, que dentro de las interpretaciones que se han dado sobre esa cuestión es muy variada. Pero a mí me parece mucho más apropiada el comentario en el sentido de que se refiere o que es una referencia o una semejanza a los 4 evangelios, donde Mateo está representado por el león, Marcos por el buey, Lucas representado por el águila, Juan por el águila, pero había otro representado con rostro de hombre. Y que estos representan a los 4 evangelios. No voy a entrar a este asunto ahorita, por supuesto. Lo haremos quizá en alguna otra ocasión. Y voy a seguir leyendo. Hablando de esos 144,000, hace una descripción de ellos el apóstol Juan. Dice, estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Esos
los que siguen al Cordero por donde quiera que fuera. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Fueron comprados. Eso nos da desde luego la idea de inmediato, nos da la idea de la redención. Estos son un grupo de redimidos, por supuesto. Y redimidos para Dios y para el Cordero. Y aquí, por primera vez, por así decirlo, se introduce la palabra primicia, que es una referencia a los primeros frutos de la tierra, a los primeros frutos que se entregaban a Dios, se llevaban a Dios en gratitud, por supuesto, por el fruto que les había dado en la tierra. Y en sus bocas no habían sido hallados engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Antes de entrar a estos primeros 5 versículos del capítulo 14, quiero hacer la aclaración de que el hecho de que diga que no son contaminados con mujeres porque son vírgenes, no es de ninguna manera una referencia, no es una referencia a que hubieran tenido convivencia carnal con mujeres. Ni siquiera implicaría que no están casados o que no estuvieran casados, porque casarse no es una cosa desagradable o no aceptable definitivamente, sino que se refiere a que estos no se han contaminado con la idolatría que hay en el mundo de ese tiempo, puesto que estamos hablando de la gran tribulación. Pero antes de hacer eso, hermanos, yo quiero irme a una referencia que está en la profecía de Daniel, capítulo 9 de Daniel. ¿Por qué hago esta aclaración? Por lo siguiente. ¿En qué tiempo se está viviendo cuando Juan está escribiendo sobre ese caso? Evidentemente está haciendo una narración de lo que sucede en la última semana profética de Daniel. Y se las voy a leer para que tengamos una idea más clara. Capítulo 9 del libro de Daniel, capítulo 9, le dice a Daniel el ángel Gabriel. Le dijo: mira, Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Le está diciendo 70 semanas están determinadas. Es un decreto divino sobre lo que ha de significar para ustedes el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Déjeme decirlo de una vez más, porque creo que conviene tener muy claro. Es decir, he leído Apocalipsis capítulo 14. Nos mostró una escena donde en el monte de Sión está el Señor con 144,000, a los que narra de ellos que no se han contaminado, que son vírgenes, siendo esto una declaración de que ellos no han participado con ninguna idolatría de las que hay en la tierra, porque es el tiempo de la gran tribulación, el tiempo del engaño como nunca jamás lo ha habido.
definitivamente. Y entonces, el escenario que se presenta aquí realmente es el siguiente. El Señor Jesús ha llegado a la tierra. Se ha dado la segunda venida de Cristo. Y entonces Él va a establecer el reino que llamaríamos el reino milenario. Porque la promesa es que Dios le dio a David, es un hijo tuyo, se sentará en el trono y reinará eternamente. Ese imperio va a establecerse cuando el Señor Jesús en su segunda venida viene a la tierra. Por supuesto, se acaba la gran tribulación, se termina, es el fin de la gran tribulación. Número 2, se termina lo del Armagedón. Número 3, lanza al abismo al anticristo y al falso profeta. Es un finiquito de los sucesos en la tierra, lo que está sucediendo en ese caso. Pero es muy interesante también acomodar las piezas y decir, este tiempo es este tiempo. Y por eso es que apelo, invariablemente lo hago, a la profecía que Gabriel le dio a Daniel, diciéndole, mira Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿A qué se refiere? Es como decirle, como representan 7 años, cada semana son 7 años. En la manera de medir, no entre nosotros, que los años son de 365 días, es distinto. Y cada semana representa 7 años. Consecuentemente, mira Daniel, lo que te voy a decir es un tiempo de 490 años en lo que se tarda en la destrucción de Jerusalén, en los 62 semanas adicionales hasta el tiempo del Mesías. Y allí hace un paréntesis. A ver, déjeme volver a decírselo de mejor manera. Veamos. Daniel recibe información de sucesos futuros, que ahora en Apocalipsis los está viviendo. Y le hace una narración y le dice, mira Daniel, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, esto que se está dando era durante el imperio medo-persa. Ya el imperio de Babilonia ha caído y ha sido sustituido por el imperio medo-persa. Y fue cuando se da la orden de restaurar y edificar a Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas, o sea 49 años, en lo que tiene que ver con la restauración de Jerusalén. Sus muros, 49 años, que viene siendo 7 semanas. Y después de allí pasarán 62 semanas más. Multiplicados usted por 7, le dan una cantidad clara. Por consecuencia, si vamos haciendo suma, tenemos 7 semanas primero y luego un grupo de 62 semanas proféticas. Todas esas 62 semanas tienen que ver exclusivamente con el pueblo de Israel y con la ciudad de Jerusalén, estrictamente. Pero
dijo el ángel, cuando se llegue a las 62, al final de las 62 semanas. Daniel, no antes, no durante, sino cuando se hayan cumplido esas otras 62 semanas, que viene siendo 62 más 7, tendremos 69 semanas. Pero como son 70 semanas las que están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, quiere decir que solamente falta una, que es la tan buscada, comentada semana 70, que es la última semana profética, para terminar muchas cosas dentro del plan que Dios tiene y que le ha profetizado. Pero lo que usted tiene que observar, si tiene la escritura, puede leerlo también ahí junto conmigo. Cuando se han cumplido 69 semanas, que son las 7 primeras, más 62, se llega a las 69, no sigue contando para unas 70, sino que hay un paréntesis. Se detiene el tiempo que tiene que ver con Israel y con la santa ciudad. A eso le reconocemos como un paréntesis, donde, a diferencia de los 7 y las 62, no tienen que ver específicamente ni con el pueblo de Israel ni con la ciudad. Es un paréntesis. Entonces, note esto, cuando se ha terminado esas 69, dije no antes de que se terminen, no después de que se terminen, sino hasta que se termine la semana 69, 62 más 7, 69, entonces se abre el paréntesis. ¿A qué me refiero con eso de paréntesis? Bueno, me refiero específicamente a que si las 70 están determinadas sobre el pueblo de Daniel, que es Israel, y sobre la santa ciudad, que es Jerusalén, entonces ese paréntesis significa, deja de tener significado o implicar nada para Israel ni para la ciudad de Jerusalén. Es un paréntesis. Pero allí precisamente, donde decimos ese paréntesis, tenemos que decir, bueno, ¿y qué resultados tiene ese paréntesis? Se lo dice en el capítulo que he leído, capítulo 9, después de las 62 semanas, versículo 26, fíjese bien lo que dice, se quitará la vida al Mesías. Yo creo que no tenga usted problema para entender que se refiere a la crucifixión de Cristo Jesús, el Mesías de Israel. Porque no era Mesías reconocido para el mundo gentil. Esa palabra Mesías tenía un gran significado para el mundo hebreo, para el mundo judío. Después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías. Qué interesante que al abrir ese paréntesis, hacia un lado lo que tiene que ver con Israel y con la santa ciudad, para entonces mostrar que el Mesías va a ser ejecutado o muerto, se le va a quitar la vida, no durante ninguna de las 70 semanas. Al Mesías se le quita la vida al Mesías durante ese paréntesis que nada tiene que ver con ninguna de las 70 semanas. Es interesante hacer esa precisión. ¿Por qué razón? Bueno, el escritor sagrado anotó aquí que se le quitará la vida al Mesías y no por sí. ¿Qué significa? Que no es por causa suya, no porque él fuera culpable. Se le quita la vida al Mesías y no por sí. Y el pueblo de un príncipe
que ha de venir, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Esa es una referencia interesantísima y muy asociada con la de Mateo cuando Cristo habló acerca de que lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? No quisiste. Y la sentencia a la ciudad de Jerusalén y al pueblo a un tiempo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ver que si es un paréntesis y el Mesías muere durante ese paréntesis, y reconocemos todos los enseñadores de la fe cristiana que murió por el pecado del mundo. Eso es muy interesante, porque del otro modo, si fuera que hubiera muerto durante la semana 69 o la semana 70, diríamos que esa muerte tiene que ser exclusivamente o tener relación exclusivamente con el pueblo de Israel. Y si el Señor Jesús hubiera muerto solamente por el pueblo de Israel, su redención sería muy limitada. Pero cuando el Señor Jesús murió, lo ejecutaron, le quitaron la vida. Cuando Él fue ejecutado, Él no fue precisamente durante las 70 semanas, sino fue durante ese paréntesis o espacio que nada tiene que ver en la exclusiva con Israel. Es decir, no sería una muerte exclusiva con Israel, ni sería una muerte exclusiva con otro grupo, con los gentiles, por ejemplo, sino que tenía que ser una muerte redentora, tanto para judíos como para gentiles. Y es la razón por la cual se ejecuta durante el paréntesis que no tiene nada que ver con el pueblo ni con la santa ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le quitaron la vida, por supuesto, por una intervención del liderazgo judío, político y religioso, Anás, Caifás, todos, y el pueblo entero que gritaba: crucifícale, crucifícale. Entonces diremos, Él moriría por ese pueblo que lo está ejecutando. Sin embargo, no solamente intervino ese liderazgo judío, intervino también autoridades del Imperio Romano, como fue Pilato, de tal manera que al intervenir gente del Imperio Romano, y de acuerdo a lo que ellos decidieron, tanto los liderazgos del mundo judío como líderes o jerarcas del Imperio Romano, fue ejecutado por acuerdo de ambos grupos. Y entonces eso engrandece la redención de Cristo, que murió no solamente por judíos, sino por todos los gentiles del mundo, representados en el liderazgo judío y en el liderazgo del Imperio Romano. Qué interesante. Usted dirá, pero no estaba allí el César. No, pero hay una versión muy interesante. Solamente la diré así, de esa manera. En la isla de Capri, que es lo que se conoce por inteligencia como la catedral del satanismo de la tierra, la isla del Cabrito, la isla de Capri, estaba el César, el emperador, esperando noticias de qué había sucedido con Jesús, hasta que llegara la noticia de que lo habían ejecutado. Sí hubo participación de los judíos y del Imperio Romano,
que representaría el dominio y el señorío sobre las naciones que están bajo su tutela y el mundo entero. Entonces, qué interesante que ese paréntesis signifique murió por todos. Por lo tanto, judíos y gentiles hemos tenido redención en la muerte de ese Mesías glorioso. Que el ángel le dijo a Daniel, mira Daniel, después de las 62 semanas, cuando se cumpla la última semana 62, le van a quitar la vida al Mesías. No antes de que termine las 62, no un poquito después de las 62, sino terminando la semana 62 y los 7 anteriores son 69, se le quita la vida al Mesías. Y luego agrega un dato interesantísimo, y lo estoy mencionando todo esto, porque es parte de lo que nos dice, mire, estaba sucediendo, pero corresponde a este tiempo. Pero no solamente dijo eso el ángel Gabriel, le dijo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Cosa que sucedió el año 70. ¿Cómo fue esta cuestión? La profecía que había dado el Señor mencionaba también, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, su fin está cerca. ¿Y cómo se cumplió esa profecía? El año 66, relativo a esto que estoy diciendo, Vespasiano, que era gente del imperio, sitió Jerusalén para destruirla. Pero resultó que coincide con la muerte del emperador. Y a Vespasiano lo llaman para nombrarlo César o emperador del Imperio Romano. A Vespasiano. Y ese detalle de que lo llamaron a Vespasiano para hacerlo emperador, abre un tiempo, un espacio que le diría a los judíos, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, su tiempo está cercano. ¿Sí? Y cuando vieron precisamente lo que estaba por pasar, pero que ahora Vespasiano abandona la intención o el interés por Jerusalén y se va a Roma, por supuesto que muchos huyeron, se escaparon. Cuando veas esto, escapa. Procura que tu vida no sea en sábado. Si yo no soy judío y me dicen, oye, no vayas a escapar en sábado, pues me río. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pero si soy un judío, que tengo muy en cuenta a ese día llamado sábado, entonces sí le doy importancia y sí tiene mucho sentido. Cuidado con que huyas en invierno o en sábado, porque será tiempo muy, muy, muy difícil. Qué interesante. ¿Y qué sucedió? La profecía no se cancela, sino que al nombrar a Vespasiano emperador romano, nombra a Tito su hijo, lo envía como general del Imperio Romano contra Jerusalén, y es Tito, el hijo de Vespasiano, el que habrá de destruir a esta ciudad. Y es muy interesante toda esa profecía. Destruirá la ciudad y el santuario. Y es interesante también porque historiadores muy
reconocidos de su tiempo, encuentran que Vespasiano no quería que destruyeran el templo, pero hubo un ataque por parte del mundo judío cuando que los romanos el día sábado no tenían ningún combate para respetarles ese día de reposo. Y que es muy interesante, eso puede usted verlo en los escritos de Josefo, que era un levita, que era un reportero de guerra. Y dice que subió a unos muros para arengar al pueblo y decirle que hiciera la paz, porque la destrucción venía. Y dicen que alguien lo bajó de una pedrada a Josefo. Él era judío. Él era un levita. Y él era un reportero. Y a raíz de eso, o despuésito de eso, un sábado hubo una matanza por parte del mundo de los judíos de ese tiempo, según la narración que se cuenta. Y eso enardeció al pueblo romano, al soldado romano. Y entraron en Jerusalén, destruyeron los muros. Y había la orden de Tito: respeten el templo. Era la orden del hijo del emperador. Cierto, hermanos, sí era. Pero había otra orden del Hijo del Altísimo que había dicho lo que iba a suceder. Y por supuesto que se cumplió esa palabra. Y Jerusalén fue destruida el año 70. Y el pueblo fue esparcido por toda la tierra, cumpliéndose esa palabra. Por eso estoy citando este pasaje. Y con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Año 70. Lo he mencionado precisamente porque tengo interés en que eso quede muy claro. Y lo que estamos leyendo, el capítulo 14, pertenece a ese tiempo. Juan está viendo algo que iba a suceder. Y me interesa que usted tenga muy grabado ese paréntesis. Entonces estamos partiendo de que esto que estoy leyendo del capítulo 14, estoy entrando a la última mitad de la semana 70. A ver, de nuevo. Dijimos que hubo 69 semanas. Corre tiempo. En la semana 69, cuando esta se cumple, se vence, hay un paréntesis. ¿En qué tiene que ver el paréntesis o cuál es la referencia? En que lo que va a suceder en un espacio de tiempo entre la semana 69 y la 70, nada tiene que ver una cosa con la otra. Porque las 70 semanas tienen que ver solamente con Israel y con el templo y la santa ciudad. Y entonces nos vamos al capítulo 14 otra vez. Qué tan extraordinario es este pasaje. Capítulo 14. A ver, permítame. Voy a tener que buscar una Biblia que sola se acomode. Capítulo 14 de Apocalipsis. Y miré, y aquí el Cordero
estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. A ver, 144,000 en el capítulo 14, pero ya tenemos 144,000 en el capítulo 7. Sí, yo estoy de acuerdo que podría ser incompatible, pero sin embargo, no olvide que estamos hablando de los últimos 3 años y medio que ya corresponden a la gran tribulación. Y lo que me interesa mucho es lo siguiente. Dice 144,000. 144,000. Algunos enseñadores a quienes tengo respeto y aprecio han hecho una precisión en el sentido de que estos 144,000 se convirtieron en predicadores. ¿Qué predicaban? Bueno, pues como judíos o hebreos tenían que predicar sobre el reino establecido, sobre lo mismo que predicaba Juan, que predicaba los apóstoles y lo que predicaba Cristo antes de su muerte. Predicaban el evangelio del reino. ¿Qué cosa es el evangelio del reino? No es lo mismo que el evangelio de la gracia, ¿eh? El evangelio del reino era una referencia específica a la promesa que Dios le había dado a David. Que yo hice la aclaración. Dios le dio promesa a 2 hombres que luego se convirtieron en 2 venidas de Cristo a la tierra para cumplir cada promesa hecha a esos 2 hombres. Por lo tanto, 2 hombres, 2 promesas, 2 venidas. De ahí que tengamos la segunda venida de Cristo, asociada precisamente a eso, donde dijimos que en realidad el mundo antiguo cayó en apostasía de la fe que Dios le había enseñado a Adán. No, a veces no se menciona de esa manera las cosas, pero yo le pido que me permita hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Adán le dio un instructivo, le explicó cómo adorarlo, cómo servirle. No estaba ignorante Adán, ni los hijos de Adán. Todas esas generaciones, por supuesto que conocían lo que Dios quería, y la prueba es que cuando fueron Abel y Caín, llevaban presente porque tenían el entendimiento que cómo se tendría que hacer. Nada más que Caín cambió las cosas. Por consecuencia, el mundo antiguo, antes del diluvio, no era un mundo ignorante de lo que Dios había ordenado. Insisto, la prueba es que Adán recibió instrucciones, y la prueba es que Adán se lo tradujo a sus hijos, y sus descendientes tenían razones para poder adorar a Dios de manera apropiada, como Dios quería. Sabían lo que Dios pensaba. Sin embargo, aunque no se use ese término, lo voy a usar yo, el mundo antiguo apostató o cayó en apostasía. Porque caer en apostasía es el abandono de la fe. ¿Por qué? Porque era un grupo antidiluvianos, pero que sí conocían, porque no podemos decir que eran ignorantes de... No. Dios siempre le ha hecho entender al hombre lo que quiere. No podemos decir que Dios todo ese tiempo se la pasó ajeno, ausente, y que el mundo no sabía nada. No, señores.
Si les dio castigo es porque tenía razón para hacerlo, porque ellos a conciencia no sirvieron a Dios. Y ahí está algunos, entre ellos Noé mismo. ¿Cómo guardó la fe Noé? Cómo los hijos de Noé también sabían, y como muchos otros, como Matusalén, como sí había conocimiento, pero el mundo antediluviano cayó en apostasía en esos términos que acabo de decir. De tal manera que me siento autorizado en mi entendimiento para decir que en ese tiempo ya Dios no tenía pueblo en la tierra. Déjeme decirlo así. Ya no había un sitio donde lo recibieran a Él como su Dios. Aquello estaba casi olvidado. Pero Dios no olvida al hombre y no le niega la salvación. Y dentro de ese proyecto salvífico, salvador, Dios, por así decirlo a mi manera, una noche visita a un hombre de Ur de los Caldeos llamado Abraham, de padre idólatra, de pueblos idólatras. Y Abraham aceptó a Dios como su amigo. De tal manera que, otra vez, déjeme decirlo de esta manera, en el espacio donde un hombre servía a Dios, ¿sí? Todo ese territorio suyo era territorio de Dios. Estoy siendo aventurado quizá en lo que estoy diciendo. Y entonces, cuando establece una amistad, una relación de fe con ese hombre llamado Abraham, entonces toda esa región donde él viviera y tuviera se iba a convertir en territorio de Dios. Que eso es lo que sucedió cuando Israel llegó a la tierra de la promesa, territorio de Dios. Producto del trabajo de enseñanza, de acuerdos que Dios había tenido con sus líderes. Se recuperó ese tiempo. Y entonces el problema era cómo salvar a esa gente. Y entonces ahí es donde está el proyecto de salvación al mundo gentil o a todos. Porque en ese tiempo no había ni gentiles ni judíos, sencillamente había gente. Pero Dios le hace una promesa a Abraham y le dice: mira, Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. ¿Qué significó? Pues lo que significó es cuando el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, fue a la cruz del Calvario y pagó el precio de nuestra deuda. Y que yo lo digo, nos dejó en cero deuda. Alabado sea Dios. Es bonito ese detalle. Nos dejó en cero deuda. A mí me produce mucha emoción. Interesantísimo. De tal manera que esto trajo como consecuencia que hubiera una promesa de salvación. Y cuando el descendiente de Abraham, Cristo Jesús, se entrega en la cruz y le paga a la justicia divina. Y aquí voy a hacer otra precisión. Alguien dijo que Cristo le había pagado al diablo el rescate. Cuando yo oí eso dije, ya quisiera él pagar la propia suya. Porque el pecado no era en contra de Satán. El pecado del hombre era contra la justicia divina. Y Cristo le pagó a la justicia divina y nos hizo inocentes. Por eso es emocionante poder decir, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, yo me imagino a la justicia decir, lo digo yo, no lo dice la Escritura así, lo digo yo, y creo que tengo razón en decirlo. ¿Qué pudo decir la justicia de Cristo? Nunca he visto un hombre tan pecador como este. ¿Por qué? Porque este que estaba en la cruz estaba cargando el pecado del mundo.
y volteó a vernos a nosotros, la justicia. Y nos vio inocentes porque ese que estaba en la cruz había pagado la deuda. Y nosotros, que éramos culpables de todo, fuimos declarados inocentes por causa del que pagó el pecado del mundo. Digo, tenía ganas de decirlo. Usted va a decir, ay, hermano Ramos, sí es cierto, pero hay cosas que yo anhelo en mi alma poderlas decir, y las digo, definitivamente. Entonces, pues porque estoy yendo respecto a por qué la cuestión de David, todo eso. Pero hubo una segunda promesa que yo dije más o menos 800 años después de Abraham. David, un hijo tuyo, descendencia tuya, se sentará en este trono y establecerá su reino para siempre. Otra noticia lindísima. Y en la segunda venida de Cristo, ahí es donde nos encontramos otra vez en el camino. En la segunda venida de Cristo, el Señor viene a cumplirle la promesa a David, a nadie más. Es decir, cuando se piensa que Cristo viene en su segunda venida por la iglesia, discúlpeme, pero a David nunca le prometió que iba a venir por algo llamado iglesia. Le dijo, un hijo tuyo se sentará en este trono. Y eso es un acuerdo que se conoce de alguna manera, que se ha filtrado la idea, que tiene que ser un descendiente de David para que sea aceptado como rey en Israel y rey del mundo. Y la segunda venida de Cristo, el que viene a la tierra, es descendiente de David, con todo el derecho legítimo de establecer ese reino, de sentarse en ese trono. Y no viene a hacer otra cosa, viene a establecer ese reino que le prometió a David, un hijo tuyo. Y el que esté, que acabo de leer del capítulo 14, que estaba con 144,000, es el descendiente directo de David. La profecía cumpliéndose en toda su fidelidad. Y discúlpeme que me haya emocionado tanto, pero es que se me hace a mí una alegría, definitivamente. Si voy allá, el mundo está perdido, pero Dios nunca ha olvidado a la gente. Y diseñó todo un proyecto a través de Abraham, para que a través de su gente viniera el Salvador del mundo. La salvación nos la regaló a través de su Hijo, el Hijo de Abraham. Y todo esto que cuento, desafortunadamente causa a veces tantos comentarios alimentados, sobregirados, cuando que es una historia sencilla y preciosísima. No sé usted, donde me esté oyendo, cómo haya sentido esta alegría que yo tengo. Y me va a decir, hermano Ramos, pero no ha avanzado usted acá en el capítulo 14. Y yo le voy a decir, sí es cierto, perdóneme. Y si no, como quiera se lo vuelvo a decir, si no me perdona. Porque estoy emocionado pensando en millones y millones de gente perdida para siempre, pero que Dios decidió rescatarla. Y somos esos rescatados también por Él. Si veo a un reino, a un trono que domina sobre la tierra y que es Dios mismo, el Verbo hecho carne, Jesús el hombre, el Hijo de Dios, gobernando en su justicia, la tierra le esperan buenos tiempos maravillosos. Porque tengo que decirlo, si no me emociono de esta manera. En la cruz del Calvario,
En la obra de Cristo obró 3 redenciones. Una, la redención del alma. Y redimir es volver las cosas que sean como antes eran, en origen. 2, la redención de nuestro cuerpo. Cuando se dé la resurrección de los creyentes, aunque tengan 2000, 3000, 4000 años de haber muerto, Pablo dijo a los romanos, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, ¿quién lo levantó? El Espíritu Santo levantó a Jesús de la tumba, porque así se tenía que proceder. No que Cristo no podía hacerlo, pero el acuerdo entre ellos era que el Espíritu Santo lo levantaría. Si mora en vosotros ese Espíritu, también vivificará vuestros cuerpos mortales. Creyentes que hayan sido muertos de miles de años, o creyentes que estén viviendo mientras Cristo viene, todos levantados con cuerpos redimidos, cuerpos transformados, cuerpos que ya no volverán a morir. Y que aquí hago otra precisión, es que siempre me estoy acordando de algo, de veras. Y le doy gracias a Dios porque me permite disfrutar este evangelio que no hay otro igual. Como dijo con Pablo, a menos que haya otro evangelio, ¿dónde está? Pero imagínese usted ver un mundo perdido, donde millones y millones al castigo eterno. Pero déjeme hacer otra aclaración. Alguien me preguntó, hermano Ramos, entonces los creyentes somos resucitados y los que estamos vivos somos transformados y junto con ellos somos levantados. Digo, sí, claro que sí. Los creyentes muertos de milenio, no le hace, son levantados y vuelven a la vida. Y los hermanos que estén vivos cuando Cristo viene por la iglesia, también son transformados por el Espíritu a la manera de los hermanos que han resucitado. Y entonces juntos iremos a recibir al Señor en los aires, no en ningún otro lugar. Y entonces me dice, entonces ya un creyente ya no volverá a morir. Ya no, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte, y la muerte de todo ser humano ha sido el pago de eso, que no es el pago de los pecados de su alma. Es el pecado que se paga física o corporalmente. Porque el pecado entró, porque la muerte entró por uno, de tal manera entonces que esos creyentes no volverán a morir nunca, nunca. Eso se le llama vida eterna. Y Cristo es la vida eterna. Cristo es la vida. Y si yo tengo a Cristo, tengo la vida eterna. Y me dicen, oiga, y por ejemplo, los que son resucitados porque estaban en perdición eterna, ¿vuelven a la vida? Le digo, sí. Porque está establecido que se presenten para ser juzgados. No, si no hay escapatoria. El único escape es la salvación que Cristo nos da, el pago que Él hizo a la justicia divina. No trata de encontrar salvación en otro medio. Esta es una versión preciosa. Me dice, entonces, si son todos los que estaban en el infierno, los pecadores, vuelven a la vida, entonces tienen vida eterna. Le dije, no. Tienen existencia eterna, mas no vida eterna. Porque la vida eterna es estar en Cristo y Cristo en nosotros. Porque Cristo es la vida. Pero existirán, sí, existirán castigados eternamente. Si esto es algo grave, es algo serio. Perdónenme, mis hermanos,
que me he emocionado y me gustaría tener más tiempo para seguir platicando con ustedes, comentando esta fe que nos trajo redención hace 1960 por allá, donde el Evangelio entró en nuestra familia al 1950 en Estados Unidos. Y luego que se vino a Chihuahua, allá por los años de 1960. Y ahí está, con promesas tan grandes. Entonces, cuando Dios diseña la salvación de esos millones de gente perdida, ¿qué sucede? Que usted siente una gratitud en el corazón. Y yo lo digo, gratitud sí, porque conforme a la carta a los Efesios, usted descubre un detalle interesante. Cuando eligieron a Cristo, cuando Él fue elegido como Redentor, porque fue aquello de envíame a mí. Sí hubo una elección. Resulta que al mismo tiempo, junto con Él, nos eligieron a nosotros. Oiga, ¿quiere decir entonces que yo no soy un desconocido? El Señor es un conocido mío de la eternidad. Que a mí no me consta haber vivido, es cierto, pero eso existe. Él es mi Salvador eterno. Él es mi Señor eterno. Yo no soy un viejo, soy un viejo conocido suyo. Y usted también. Entonces, ¿por qué no decir, hermano Ramos, no nos hizo usted correr tantito en el capítulo 14, ahora nos está platicando esto, pero disfrútelo, que no ve que esto es la enseñanza del Evangelio? A mí me interesa mucho que los creyentes entiendan el desglose de estas cosas, que digan, esto es así. Yo no sé cómo andaremos de tiempo, se me hace que ya casi se nos fue. Vamos a darle gracias a Dios entonces por este tiempo. Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque nos concedes una vez más a mis hermanos que no conozco, pero que estuvieron oyendo y su alma se alegró en tu Hijo amado Jesús. Se alegró por esa salvación que diseñaste para que el mundo no se perdiera, para que el mundo encontrara la salvación, el camino de la salvación. Y gracias, Señor, porque en tu Hijo amado conoceremos la vida de justicia y de paz de tu reino. Por Cristo Jesús, bendice al pueblo, a tus hijos, y abre tu mano y danos tu bendición abundante, lo que eso signifique, Señor. Por Cristo te lo ruego. Amén.